Bueno, mi nombre es Damaso González, actualmente tengo 41 años, vivo en el Valle. Estoy ahorita en un proceso de transformación y he estado como activándome durante todo este año en el tema del activismo. Y desde el año pasado, digamos que hubo un evento que logró que por fin terminara de conectar con esto, que era algo que yo quería hacer actividades en pro de la defensa de los derechos humanos. Hago muchísimas cosas, ¿no? Actualmente estoy haciendo actividades de dinámicas grupales. Estoy tratando de llevar también muchas de las cosas que he aprendido a áreas en las que he querido trabajar, como en el activismo en derechos humanos. Soy budista. El activismo es algo que yo quería hacer desde hace tiempo. Desde el budismo siempre se nos habla de que se nos invita a dignificar la vida en los espacios donde nos encontremos. Era algo que quería hacer desde hace varios años atrás, pero no había conocido o no me había vinculado con las organizaciones formalmente. Hasta el año pasado, bueno, de un amigo pasó por una situación, fue atendido por una de las ONG. Vi la oportunidad de vincularme, de apoyarlo también en ese proceso y bueno, desde ahí estoy haciendo, más o menos como desde el año pasado. Desde chamo siempre he estado como que muy pendiente de analizar la sociedad, de ver qué está pasando en el entorno, y la injusticia siempre me movilizó mucho. O sea, las injusticias sociales, la discriminación, cosas que no funcionan como debería ser para que las personas sean felices en el entorno. Entonces, cuando me hice budista, esa invitación que estuvo constantemente allí, tenemos que generar una transformación social, un aporte en el lugar donde nos encontremos, en nuestra comunidad, en los espacios donde nos laboramos, estudiamos, dejar una huella positiva. Entonces, eso me fue siempre motivando. Yo soy budista desde hace 12 años. Desde que empecé a hacer budismo, por ejemplo, en la organización en la que yo practico, siempre se introduce una propuesta de paz todos los años a la ONU para contribuir en ese aspecto. Entonces, leer esas propuestas de paz me hace pensar en que un mundo mejor es posible, que podemos organizarnos de forma que podamos tener un espacio más sano, más armonioso, donde todas las individualidades puedan vivir en armonía con el entorno. Yo nací en Caracas, yo viví en Caracas hasta los 6 años, luego nos mudamos a Guarenas. En Guarenas tengo gran parte de mi vida. Digamos que cuando regresamos nuevamente a Caracas, la vida se volvió a expandir nuevamente, porque bueno, de Caracas es otra cosa. Digamos que empecé a hacer cosas que a mí me gustan cuando empecé a vivir en Caracas, cuando empecé a estudiar en la universidad. En Guarenas yo no me di como esos permisos para vivir mi sexualidad abiertamente, puesto que el entorno en el que yo me movía era bastante homofóbico, machista, misógino, y entonces no me sentía como identificado. Empecé como a abrirme, a aceptarme poco a poco en la medida que me fui vinculando en Caracas. Cuando empecé a hacer vida social en Caracas, empecé a ir a las discotecas, empecé a conocer personas. En la universidad, digamos que empecé a conocer otro tipo de gente con la cual tenía más afinidad, sentía que podía conversar de otras cosas, y bueno, allí fue donde empecé a desarrollarme a nivel personal en otro nivel. Parte de vivir una sexualidad sana es poder ser tú y sentir que eso no va a tener una repercusión para con tu familia, para con tu integridad como ser humano. Entonces no sentía esa confianza de vivirla plenamente en Guarenas. Yo de cierta manera, en algún punto de mi vida ya yo sabía que no era como los demás chicos de mi entorno, y me empecé a negar en ese proceso, ¿no? Me costó mucho asumir mi sexualidad. Digamos que tuve a nivel de desarrollo psicosexual, tuve una maduración sexual tardía. Yo no tuve ningún tipo de vinculación con personas de mi mismo sexo, sino hasta los 18 años, que dije, bueno, ya es hora que te empieces a explorar y no puedo seguir postergando esta etapa de mi vida. Si bien yo crecí en una familia con mucho amor, con mucha aceptación, con mucho apoyo, siempre estaba ese miedo de fondo de salir del closet y decir, bueno, mira, soy diferente a lo que se espera de mí. Me costó muchísimo asumirlo, sobre todo por las reacciones que sabía que tenían otras personas con respecto a su familia. El hecho de ser expulsados del hogar, el hecho de convertirse en la persona que trae la vergüenza o la desgracia de la familia, que genera ese duelo. Eso era un miedo que era muy latente a mí en mi temprana juventud y toda la adolescencia. Por eso traté como de evadirlo, ¿no? Sin embargo, una parte de mí no se identificaba al 100% con el tema de ser gay. De hecho, tuve novias en mi adolescencia, tuve como ciertos contactos allí, aunque luego empecé a experimentar con chicos, con personas de mi mismo sexo, y me sentí un poco más cómodo, pero también creciendo con ese miedo, ese sentido de culpa de que estoy haciendo algo que puede traer mucho sufrimiento a mi alrededor, y eso
me llevaba a no vivir de forma correcta, de forma sana mi propia sexualidad, mis propios procesos de aceptación. Tuve como varias situaciones en las que me hicieron como cuestionarme muchísimas cosas, ¿no? A los 26 ya oficialmente le dije a mi familia cuál era mi orientación sexual. Una parte de mí sabía que no encajaba dentro de todo en el molde gay. Sin embargo, empecé a tener por cuestiones de experiencias, por facilidad también, o apertura a la experiencia con los chicos. Tuve más experiencias con chicos. Pero una parte de mí le gustaban ciertas chicas de vez en cuando. Entonces, luego a los 26 años, oficialmente les dije a mi familia, bueno, sí, yo me empecé a aceptar como a los 21, pero a los 26 fue que salí del closet como tal. Pero luego, ya un poco más, me volví a reenamorar de una chica y dije, bueno, nada, soy bi. Hay una frase que me gusta mucho y dice que el bisexual sale 2 veces del closet. La primera vez cuando se da cuenta que le gusta a alguien de su mismo sexo, y la segunda vez cuando se da cuenta que todavía se puede enamorar de una persona del sexo opuesto. Cuando empecé a hacer activismo, empecé a seguir a través de las redes varias organizaciones que estaban haciendo actividades, ¿no? Entonces vi uno de los flyers de País Narrado. Me pareció una experiencia interesante, curiosa. No venía con ningún tipo de expectativa, pero sí con la idea de, bueno, vamos a ver qué están haciendo las organizaciones, a ver qué pasa, pues. Primero me sorprendí mucho porque en ese primer grupo llegó muchísima gente, tanto que no cabíamos en el espacio pero me sorprendió mucho la mística y la forma como llevaron el grupo. Fue muy respetuosa, muy bien hilada. Realmente fue una experiencia muy bonita. De hecho, cuando lo empecé a ver con el tiempo, cómo fue esa experiencia en total, una vez finalizado la experiencia de País Narrado, me di cuenta, wow, estos espacios son necesarios, las personas necesitan contar sus experiencias, sentir que más allá de los estigmas y prejuicios sociales, se necesitan sentirse que hay otras personas, igual que uno, con vivencias, con experiencias similares, que además puedes contar en un espacio seguro, en un espacio cuidado, en un espacio que tiene un propósito, que si bien no es terapéutico, pero sí es un espacio en donde las personas se atreven a abrirse, a expresarse y a liberarse también, que es algo que a mí me hubiera gustado hacer mucho más joven. Entonces agradezco mucho el espacio de País Narrado por eso. Una de las cosas que me gustó es que pueden hacer cosas bastante simples, bastante fáciles de llevar en la vivencia de la ejecución. O sea, la logística se nota que había mucho cuidado en los detalles, pero que era algo que no necesitaba como mucha complejidad, sino más bien la experiencia se hacía en lo que se compartía en el grupo, y si bien había una línea, había como una apertura para drenar, había una forma de llevar las cosas. Entonces siento que se pueden hacer cosas muy bonitas, muy sentidas, que impacten positivamente a las personas. La gente realmente necesita estos espacios. No tuve referentes positivos. De hecho, crecer con la canción de fondo del Gran Varón es una canción muy tóxica, es muy dañina, porque lo que tú imaginas que vas a vivir como persona gay es que es el rechazo, las enfermedades, es que te van a expulsar de tu familia, es que tu familia va a renegar de ti y que además vas a morir solo. Cuando las referencias que yo tenía del mundo gay eran los chistes que se hacían en los medios de comunicación a través de lo que era la expresión de género, la forma de comunicarse de las personas gay. Entonces esos eran los referentes, y por eso decía, yo no me identificaba con nada de eso. Mi vivencia de la masculinidad era muy cisgénero, muy heteronormativa, pero con la diferencia de que en mi intimidad sexual me gustaba otro tipo de cosas. Sí conocía algunos que yo imaginaba de chamo que podían ser gay, como Ricky Martin. También, por ejemplo, Queen, yo sabía que era gay, era obviamente gay. Pero no alguien así como que yo diga que, berro, esta persona me inspira a ser mejor, me inspira a aceptarme de mejor manera, me inspira a salir del closet porque tuvo una experiencia que a mí me motivara a asumir lo normal. No, fue un acto de coraje y aceptación conmigo mismo lo que yo tuve que desarrollar para poder salir del closet. Ahorita hay una forma de afrontar las cosas diferentes, ¿no? Hay personas que se preocupan más por decir, mira, está bien ser gay, está bien, yo lo asumo dentro del ámbito del deporte, dentro del ámbito del arte, dentro del ámbito del espectáculo, e inspiran a muchas otras personas a asumirse, pero hay como una conciencia mucho mayor de que la comunidad LGBTQ+ tenga referentes positivos de personas que han sido exitosas, personas que han vivido, que han logrado cosas, que además han tenido procesos de aceptación familiar. Son muy importantes porque ayudan a naturalizar y que ese proceso de miedo para enfrentar todo lo que implica ser diferente en una sociedad que discrimina, que enjuicia, que te señala, que te culpabiliza,
Entonces estas personas se vuelven como esa posibilidad de encontrar historias distintas. A los 15 o 16 años yo le dije a mi mamá llorando, tengo miedo de ser gay. Mi mamá me respondió en su ingenuidad, tranquilo, ya se te pasará. Yo también pensé que era lesbiana porque me gustaban hacer cosas asociadas a lo masculino, ¿no? Como saltar, correr, brincar, ese tipo de cosas. Al damaso de 15, 16 o 20 años le diría, tranquilo, no pasa nada si eres gay. Eso no te define completamente, eso es un aspecto de tu vida. Y lo importante es que no olvides que eres una persona digna, que eres una persona que merece respeto y que mereces amor y puedes ser amado, ser querido y tener dignidad así tal cual como eres. No necesitas ser alguien diferente, no necesitas tratar de encajar en un molde para ser feliz y lograr ser amado. Aprende a ser tú mismo, aprende a amarte a ti mismo. La persona que te ame por lo que eres va a llegar en su momento. Una de las cosas por la cual precisamente hago actividades que dejen ese impacto positivo es precisamente porque en mi vida, en mi corazón, yo quiero ser recordado como una persona que dejó una huella con cada ser humano con que se encontró, que dejó una huella por un país mejor, que dejó una huella en un entorno donde puede predominar lo negativo, pero ser esa persona que te dio ese rayo de esperanza, que dejó esa frase de aliento, esa frase que te inspira. Me gustaría ser recordado siempre como una persona que siempre tuvo algo positivo para inspirar, alentar a la persona. Dio esa frase, ese aliento en que te hizo recordar tu dignidad como persona, como ser humano. Anímense a participar. Dense ese permiso de experimentar cosas. Una de las cosas que siempre me ha guiado a mí como persona es que en la medida que uno sigue creciendo, que sigue profundizando en sí mismo, que sigue puliendo su propia vida, aceptando esos aspectos que creemos que no merecen amor o que no deben estar dentro de nosotros, yo diría, hay que seguir conociéndose, hay que seguir profundizándose. Y estos espacios están diseñados precisamente para que podamos naturalizar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de amar, de sentir y vivir la vida en total. Entonces, súmense a estos proyectos. La verdad, yo hubiera deseado que estuvieran en mi adolescencia. Afortunadamente hay un cambio generacional. Pueden hacerlo ahora. Este es el momento y son espacios que realmente son muy bonitos, son beneficiosos. Súmense.